Bueno, muy buenos días. Que tengan un lindo día las madres. Hoy es un día muy especial. No porque celebramos necesariamente a las madres, sino porque hoy se recuerda algo muy valioso. Y es que la maternidad no es solamente una función que la mujer hace, sino es un llamado muy especial de parte de Dios. Y verlo de esta manera debe cambiar completamente tu perspectiva como mamá. Tal vez tú me ves parado acá al frente y dirías, ¿qué puede decir un hombre sobre la maternidad si somos nosotras las que estamos constantemente lavando la ropa, limpiando la casa, atendiendo al esposo, levantándonos las madrugadas? Pero la palabra de Dios tiene mucho que decir acerca de la maternidad. Y la maternidad tiene un rol muy importante para la mujer. Y espero que cuando salgas de acá seas muy animada, y para los hombres y las jovencitas que todavía no son mamás, que puedan ver la maternidad como un llamado muy especial de parte de Dios, al cual debes abrazar, amar, porque es el regalo que Dios te ha dado para ser santificada. Así que antes de comenzar a ir al pasaje que vamos a estudiar, quiero que me acompañes ahí al libro de Génesis, capítulo 1. Al libro de Génesis, capítulo 1. Listo. Dice así el versículo 27, dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Acá tú vas a ver en Génesis capítulo 1 cómo Moisés va a describir la creación de parte de Dios. Y Moisés en el capítulo 2 va a hacer un zoom de cómo se ve esta creación puntualmente del hombre y de la mujer. Era necesario que ellos entendieran, Moisés le está escribiendo a la segunda generación que está a punto de entrar a la tierra prometida, y necesitaban conocer al gran Dios que los padres no les habían dicho, no les habían contado. Habían experimentado algunas cosas, pero una nueva generación había nacido y esta generación no había sido informada por sus papás las grandes proezas que Dios había hecho. Así que Moisés quiere presentar a Dios en todo el libro de Génesis y mostrar el gran Dios redentor que tenemos. Así que para mostrar esto necesita empezar por el principio. Y acá lo que te va a decir es que Dios decidió hacer una creación especial. Todas las cosas que tú miras, dice, y Dios dijo y fue hecho. Y Dios dijo y fue hecho. Tú ves el gran poder que Dios tiene, pero de repente va a formar al hombre y decide hacer algo sumamente diferente. Va a agarrar de la tierra, del polvo, y de ahí va a hacer al hombre. Y él decide hacerlo con sus manos. Ahora, cuando la Biblia usa esto, no significa que Dios tiene manos, Dios es espíritu, pero es para dar especial atención a que la obra que estaba haciendo con el hombre era sumamente diferente a lo que había hecho anteriormente. Así que hace al hombre. Después el hombre cae en un sueño, porque mientras él estaba cumpliendo el rol que Dios le había dado, que era sojuzgar la tierra y poder administrar el jardín que Dios le dio para administrar y ponerle nombre a todos los animales, Dios vio que había algo que no era bueno, y era que no era bueno que el hombre estuviera solo. Así que Dios decide hacer una ayuda idónea para él. Esta ayuda idónea iba a salir de la costilla, de la parte de acá, de Adán, y Dios la crea, y inmediatamente cuando Adán abre los ojos, la llama varona. Dice: porque del hombre fuiste tomada. Así que desde la primera instancia en que la mujer fue creada, ya hay una distinción de lo que Dios quería entre lo que es un hombre y es una mujer. La misma palabra en hebreo es diferente. Ish, para hombre, significa fuerte, valiente, y para mujer, Isha,
significa débil y frágil. La palabra ya separa que el hombre y la mujer son diferentes, pero estos dos se complementan. Estos dos hacen una sola carne. Y cada uno en la función que tiene y en el rol que tiene puede llevarle gloria a Dios. Querer abandonar esta distinción va a afectar mucho todo. Así que ahí estaban en el huerto Adán y Eva y disfrutaban de una relación donde cada uno respetaba sus roles y disfrutaba. Ninguno se sentía inferior, sino que disfrutaban de una comunión plena con Dios, llevada a través del rol que Dios les había dado, y la disfrutaban mucho. Después el diablo entra en escena y ves que el diablo se acerca a la mujer. Hay muchos comentaristas que piensan que Adán estaba en el mismo momento donde estaba Eva, y te das cuenta posiblemente cuando ella le ofrece el fruto. Tú no ves que hay una escena donde ella va caminando, se lo va a extender, simplemente le dice toma. Así que posiblemente Adán estaba ahí, pero el diablo fue muy astuto en ir puntualmente a Eva. Y ya lo vamos a ver más adelante el por qué. Así que Eva es atraída por ese fruto, ella peca y todo cambia. Esos roles que antes se disfrutaban y se vivían para la gloria de Dios, ahora cambian completamente. Ahora la mujer va a intentar ponerse por encima del hombre y el hombre la va a sujetar, pero de una manera tosca. El servicio con el cual debía servirla y acompañarla, ahora se va a transformar en un autoritarismo donde la va a buscar subyugar, poner por debajo. Y va a haber esa tensión entre los dos. Las distinciones empiezan, o los roles, mejor dicho, se cambian. Y después de eso, tú lees en Génesis capítulo 3 la maldición. Miren ahí en Génesis capítulo 3, el versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Esta era una consecuencia de lo que Eva hizo. Cada vez que una mujer experimenta el dolor de un parto, lo que recuerda es lo que pasó en el huerto del Edén. Recuerda esa maldición que la mujer lleva de sentir dolor y mucho sufrimiento el momento que viene un hijo. Ahora, después de eso, habla el hombre y en el versículo 20 dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Es interesante lo que hace Adán, porque ahora ya no le dice varona, ahora le va a cambiar el nombre y le va a poner Eva, y dice ella es madre de todos los vivientes. Claro, de ahí va a salir todos los que somos nosotros, todos los que estamos hasta acá. Pero Adán tenía algo en mente al ponerle Eva, y es que la maldición se dio que cuando ella iba a dar a luz un hijo, ahora le iba a doler y mucho. Pero ahora Adán le dice: tú vas a ser madre de los vivientes. Hay una esperanza y una expectativa en que detrás de eso, detrás de ese rol de madre, haya algo que redima lo que pasó en el huerto del Edén. Hay detrás de esas palabras un ánimo para Eva, para recordar que lo que hizo en el huerto del Edén debe ser cambiado y redimido. Y eso tiene que ver con la maternidad. Las mujeres durante todas las épocas esperaron que su vientre sea elegido para que venga el Salvador. Cuando tú miras en todo el Antiguo Testamento, tú te vas a dar cuenta que el tener hijos era un regalo y una gracia de Dios. En ese momento no estaban pensando en si tenían los suficientes recursos, sino que veían el tener muchos hijos como la gracia de Dios. Y eso nunca ha cambiado. Dios en los Salmos, en Proverbios y en un montón de textos de la Biblia habla de que el ser humano, el hombre y la mujer que tienen muchos hijos son bienaventurados. El no tener hijos
Para ellos era como un castigo. El ser estéril, una mujer estéril, sentía un castigo mismo de parte de Dios por no poder ser madre. A diferencia de tener muchos hijos, era una señal de que Dios estaba bendiciendo su vida. Así que la maternidad va a tomar un rol muy importante en la vida de la mujer. Pero antes de hablarte de todo eso, quiero que veas lo lindo, cómo fue todo, cómo las personas, las mujeres lo fueron viendo, pero todo eso se ha ido deformando. Hoy lo que nosotros vemos en el mundo es vivir en una época donde la masculinidad y la feminidad han sido reducidas a simples deseos egoístas por tener poder. Estos deseos lo que hacen es nublar la verdadera masculinidad y la feminidad. Lo que hacen esos deseos es buscar siempre tener el control, estar por encima de. Y lo que traen a las familias es dolor, insatisfacción, sufrimiento. Y es lo que hoy conocemos como el feminismo. El feminismo ha ido avanzando de una manera muy importante. Y el punto del feminismo es que busca quitar las distensiones entre el hombre y la mujer. Y eso es lo que tú ves. Hoy la mayoría de los deportes ya no son exclusivamente para hombres. Hoy se hacen deportes mixtos. Y me imagino si alguna vez viste noticias de una pelea que hubo en Estados Unidos en la UFC, donde un hombre le tocó pelear con la campeona de lucha libre y la mató. Claro, porque es diferente, aunque sea muy buena en su área, la fuerza, la forma, la distinción no puede ser borrada, no puede ser transgredida. Pero el feminismo está haciendo que la verdadera imagen de la mujer sea completamente quitada, completamente distorsionada. Antes la sociedad defendía la amabilidad, la bondad, la pureza, el buen corazón, la ternura, la sumisión. Eran virtudes muy nobles femeninas. Pero ahora los medios de comunicación tratan a las mujeres ya no como dulces y maternales esposas. Eso es del pasado. Ahora las empiezan a presentar como heroínas agresivas, descaradas, insolentes, que tratan mal a los hombres, rudas, dominantes, hipersexuales, mujeres que quieren borrar completamente su rol como mujer. Y ese es como el feminismo ha ido avanzando. Y ahora lo que se valora en una mujer es que sea enérgica, agresiva, dura, calculadora, controladora, manipuladora, independiente, autosuficiente. Eso es lo que hoy se valora. Y se ha dejado de lado la verdadera feminidad. Se ha perdido. Estos pensamientos lo que han hecho es robarle la identidad a la mujer. Y lamentablemente esto también se ha infiltrado en la iglesia. Porque hoy las mujeres dentro de la iglesia observan su rol y lo observan con desprecio. Y obviamente que esto ha afectado directamente a la maternidad. Porque hoy la maternidad no es algo que yo anhelo, sino solamente puede llegar a ser una interrupción con mi desarrollo de ser mujer. Tener hijos ya no es una especial bendición. Ahora es un castigo decir a una persona que tenga más de 2 hijos. Aún piensan que se podría decir que están pecando si tienen más hijos. Pero eso es muy triste, porque la Biblia no lo considera así. El Salmo 128, que habla del hombre y le dice que es bienaventurado, una de las bienaventuranzas es que su esposa esté llena de hijos. Y estos hijos van a tener un impacto muy grande en la sociedad. Un autor decía esto: una madre que lo es en realidad es uno de los secretos más sagrados para la felicidad en el hogar. Dios nos da muchas cosas hermosas en este mundo, muchos dones admirables, pero no hay bendición que sea mejor que aquella que nos otorga al darnos una madre que ha aprendido muy bien las lecciones del amor y que reconoce algo del significado de su vocación sagrada. Esto es lo que es una madre, es un regalo muy especial.
una mujer que abraza la maternidad bíblica. El mundo grita lo contrario. Saqué esto de un libro del feminismo que se llama algo así como Destruyendo la maternidad. Dice esto: el sistema patriarcal y capitalista nos relega como madres a la esfera privada e invisible del hogar. Infravalora nuestro trabajo y consolida las desigualdades de género. Como mujeres, históricamente no teníamos otra opción más que parir. Así lo dicta la biología, el deber social y la religión. Este es el argumento del destino biológico que ha servido para ocultar la ingente cantidad de trabajo reproductivo que llevamos a cabo. El patriarcado redujo la feminidad a la maternidad y la mujer a la condición de madre. Explica que el ideal de madre abnegada genera culpa en las mujeres que maternan. Por eso les hace un llamado a desobedecer este mandato. Eso es lo que piensan. El rol estar en casa, el estar cuidando a los hijos, el acompañarles, el llevarlos, ya no es algo valioso. Es algo que te ata y que te tienen comprimida, y lo que necesitas es desarrollarte. Ahora han cambiado los pañales por una computadora y por estar detrás trabajando, porque eso te da supuestamente un rol más importante en la sociedad. Pero fue así como lo diseñó Dios. Dios no espera eso. Dios espera que la maternidad sea dada en abnegación. El llamado bíblico es entender el valor que esto tiene. Un autor decía: la mano que mece la cuna gobierna y bendice al mundo. Dios le ha dado un rol a la mujer sumamente importante. Y abrazarlo de manera correcta, a ella la va a llevarle gloria a Dios con su vida. Pero ahora quiero ir mucho más allá. Y es esto: si tú no estás abrazando tu rol como madre, si tú no estás viviendo la maternidad que Dios espera, tú no estás tomando de aquello que Dios utiliza para santificarte. Tú estás desperdiciando o despreciando la gracia de Dios para tu vida. Y eso es lo que voy a hablar en esta mañana. El tema de esta mañana es la maternidad redimida. Así que acompáñame al libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. La maternidad redimida. Así que vamos a ver dos aspectos de la maternidad redimida en este pasaje. Dice así: pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Les repito, Primera de Timoteo 2:15. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor, santificación, con modestia. Había un pastor en Filipinas que estaba enseñando este texto, y era un pastor que defendía la interpretación gramatical y literal. Así que les dijo esto a las mujeres, que las mujeres iban a ser salvadas por medio de tener muchos hijos. Y dice que la iglesia, la mujer que menos tenía hijos, tenía 12 a 13 hijos. Hasta que luego invitaron a un pastor a predicar y le pidieron justo este texto. Y el pastor lo empezó a predicar y dice que había un silencio, porque luego se acercaron y le dijeron: nos hubiera dicho eso 9 hijos atrás. Pero la maternidad es un regalo de la gracia de Dios. Este ha sido un versículo que ha causado mucha tensión durante todas las épocas. Interpretarlo tiene grandes desafíos. Pero extraer la verdad bíblica de este versículo va a traer gran gozo y va a ayudarte a ver la maternidad de la manera que no la habrías visto jamás si no fuera por este texto. Este texto es precioso. Solo antes de ir a estudiar el texto, quiero decirte algo en cuanto a este texto. ¿Cómo llegamos acá?
El apóstol Pablo le escribe urgentemente a su hijo Timoteo porque él entiende que la iglesia, la que gobierna la iglesia es Dios. Él le dice que le escribe esta carta, aunque él quiere irlo a ver, pero él entiende que no hay tiempo que perder, que la iglesia debe ser completamente transformada porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Cuando en la iglesia hay algo deficiente, lo que está haciendo es desfigurando la verdad, la está quebrajando la verdad y no la está anunciando. Lo que hace es que debilita el testimonio fiel que la iglesia ha sido llamada a dar al mundo. Mientras en el mundo se debate si la maternidad es buena o mala, acá en la iglesia tiene que ser defendida a muerte y explicada claramente, porque acá nosotros tenemos la verdad. Entonces el apóstol Pablo va a escribir varios aspectos de cómo debe verse la iglesia. Y en una de las tantas cosas que Pablo escribe, va a mostrar cómo deben verse los hombres en la iglesia y cómo deben verse las mujeres en la iglesia. Él quiere explicar que hay una distinción aún en la iglesia y quiere explicar que esta distinción no fue dada a causa del pecado. A veces la mujer piensa que no puede enseñar o no puede preguntar en la asamblea, como dice en 1 Corintios capítulo 14, y dice, ¿por qué? Hay mujeres que estoy seguro que enseñan mucho mejor que hombres. Pero dices, ¿por qué? Porque no tiene que ver con capacidad. La mujer tiene mucha capacidad. Tiene que ver con un diseño que Dios creó, con un rol que Dios creó. Entonces Pablo necesita explicar esto. En Corandeo vimos algunos versículos bien a la pasada, así que solo los voy a mencionar. Una mujer es aquella que su apariencia externa no es lo más importante. Ella se viste con humildad. ¿Y qué significa vestirse con humildad? No es una mujer que busca llamar la atención de los hombres. No es una mujer que está buscando seducir a los hombres por su forma de vestirse. No es una mujer que está buscando la atención y las miradas hacia sí misma, sino que es una mujer que su vestido son las buenas obras. Algo contrario a esto afecta mucho la feminidad. Entonces les dice cómo debe ser su forma de vestir, su forma de vivir. La belleza de la mujer no tiene que ser una piedra de tropiezo para los hombres en la iglesia. La belleza de la mujer tiene que simplemente ser la gratitud de la gracia de Dios, pero en humildad, mirar hacia adentro y buscar estar más bella internamente que externamente. La belleza externa no tiene ningún valor. Miren cualquier parte de la Biblia y la belleza nunca es nombrada en la Escritura como algo bueno. Y cuando te hablo de algo bueno, como una virtud que tiene valor, dice que una mujer hermosa, pero necia, es como un cerdo que tiene un anillo. No tiene valor. Proverbios 31 termina diciendo, vana es la hermosura, porque es un estuche. Pero la mujer que teme a Jehová, esa va a ser alabada. Constantemente en la Escritura, lo que se alaba en la mujer no es su apariencia externa, sino que ella se vista de buenas obras. Que ella viva una vida que honre al Señor bajo el rol que Dios le dio. Entonces en el versículo 11 necesita Pablo explicar esto. Dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Y ahí tú dirías, a mí no me gusta ese versículo porque no quiero aprender en silencio. Aunque tú pienses que este versículo deshonraría a la mujer, lo que hace es ponerla en un lugar muy alto. Porque en ese tiempo la mujer era considerada un ser humano de segunda clase y el aprender no era posible para ellas. Y Pablo dice, yo quiero que las mujeres aprendan. Lo van a hacer de manera correcta, pero quiero que aprendan. Sigue avanzando y dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Él va a dar la razón de por qué la mujer no puede ponerse por encima del hombre. Dice, no le permito hacer esto. Y solo cabe recalcar que esto
no era un versículo solamente para una civilización en un momento histórico y de aquí en adelante todo cambia. Estas cartas eran leídas en todas las iglesias. 1 Corintios capítulo 14, cuando le dice Pablo que la mujer calla en la congregación, previamente a eso les dice, así como se hace en todas las congregaciones, así como se hacen en todas las iglesias. No era algo que se estaba debatiendo, sino por el contrario, era algo que era aceptado y que las mujeres debían entenderlo. Luego, el versículo 13, dice, porque Adán fue formado primero y después Eva. La razón de esto es porque Dios creó primero a Adán. Y en 1 Corintios dice que el hombre fue creado para reflejar la gloria de Dios, pero la mujer para reflejar la gloria del hombre. Es un tema de creación y de diseño, no de valor. Porque cuando hablamos de valor, Gálatas es muy claro, ya no hay judío ni libre, ni hombre ni mujer. Todos tenemos el mismo valor, pero es una cuestión de función. El versículo 14 dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Da otra razón. No solamente que la mujer fue creada después de Adán, sino que la que incurrió en transgresión, la que traspasó la ley, la que violó la ley, fue la mujer y no fue el hombre. Esta carta, habían muchos falsos maestros que se estaban metiendo en la iglesia para distorsionar el rol de la mujer. Si tú recuerdas, Éfeso era una ciudad donde tenían una diosa, la diosa Artemisa, y esta diosa estaba representada con una mujer que tenía pechos por todo el cuerpo, representando la inmoralidad sexual y la sensualidad que había en ese pueblo. Así que por eso Pablo necesita corregir todo esto. Y les dice que el estado en el que quedó la mujer a causa de la transgresión fue se quedó ahí. ¿Y qué hace la mujer entonces? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es su rol de influencia? ¿Cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede ser librada de esta situación en la cual se quedó? ¿Cómo la mujer puede tener una gran influencia en el mundo entero? El estigma de una mujer que ha sido abrazado durante todas las épocas a causa de lo que Eva pecó, ahora va a ser liberado por este versículo. La mujer entendiendo y abrazando su rol. Y por eso arranca con un pero. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es, a pesar de que está en este estado, a pesar de que ella incurrió en transgresión, a pesar de que no puede enseñar en el púlpito y pararse delante de los hombres, a pesar de que no puede hacer eso, hay una área donde ella va a ser santificada. Y acá déjame hacer un paréntesis. Las cosas que hace Dios son impresionantes. Dios le dio al hombre, o le mandó al hombre que trabajara. El trabajo no es un castigo, el trabajo es un regalo de la gracia de Dios. Una persona que no trabaja correctamente debe ser disciplinada. Un vago en la iglesia tiene que ser disciplinado. Es lo que dice 2 de Tesalonicenses. La maldición fue que al hombre le va a costar trabajar, o que va a sudar mucho cuando trabaje, que le va a llevar una carga muy grande. Pero es el trabajo que ahora va a utilizar Dios para santificar al hombre. Y en el caso de la mujer es lo mismo. Aun cuando la maldición apuntó a que con dolor iba a parir hijos, iba a tener hijos, ahora ese lugar va a ser el lugar que Dios utilice para su propia santificación. Ahora la maternidad va a ser el lugar donde Dios va a formar a Cristo en su vida. Ahora la maternidad se va a convertir en el llamado más sublime que ella tiene como mujer, porque es Dios utilizando su vida
para transmitir una vida de piedad de generación en generación. Así que el primer principio que vamos a aprender en este texto es este. Una maternidad redimida entiende que su santificación es producida en el entorno de la crianza. Una maternidad redimida entiende que su santificación es producida en el entorno de la crianza. Entonces el texto dice, se salvará o será salvada engendrando hijos. ¿Qué significa cuando Pablo dice que se salvará engendrando hijos? Primeramente expliquemos esta palabra se salvará. La salvación tiene 3 tiempos. Tiene un tiempo pasado, donde hemos sido librados de la condenación. Tiene un tiempo presente, donde estamos siendo librados del poder del pecado. Y va a tener un tiempo futuro, donde vamos a ser librados de la presencia del pecado. Ahora, Pablo no se está refiriendo a que si una mujer tiene muchos hijos, va a ser salvada de la pena del pecado. Porque si no, la que tiene muchísimos hijos, entonces ya está, se recontra salvó. No es lo que quiere decir Pablo, porque la salvación no es por obras. Pero ¿de qué tipo de salvación está hablando acá Pablo? Mira ahí en 1 de Timoteo 4:16. 1 de Timoteo 4:16. Dice así: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ahora acá el llamado es diferente y es hacia el pastor. Dice que el pastor tiene que cuidar su corazón, o sea, tiene que vivir en santidad. Y también tiene que predicar la palabra de manera fiel. ¿Qué pasa si el pastor no guarda su corazón y no vive en santidad y no predica la palabra fiel? Las personas que lo escuchen no van a ser santificadas. Así que un predicador fiel es lo que Dios necesita para que la iglesia sea santificada, para que la iglesia avance hacia la madurez. ¿Pero qué salvación? ¿Acaso es la salvación del infierno? No, es la salvación donde yo voy creciendo en madurez y siendo transformado a la imagen de Cristo. Ahora, esa es la palabra salvación que está hablando el apóstol Pablo acá. El problema es lo que viene después. Dice que ella se va a salvar engendrando hijos. Este pasaje ha tenido varias interpretaciones, como te dije al principio. La primera interpretación es que, como tiene un artículo en el griego, diría el engendramiento. Dicen que está hablando del momento en que Cristo vino a la tierra. Está hablando del nacimiento de Jesús a través de María. Pero esta no puede ser la conclusión, porque Pablo no tomaría un versículo o una descripción de lo que viene desarrollando solamente para decir que la mujer va a ser salvada por Cristo. Porque eso la iglesia lo sabía, y la mujer no solamente es salvada por Cristo, sino que el hombre también. La otra posición que habla este pasaje es que la mujer va a ser salvada de la muerte por engendrar hijos. ¿Qué significa esto? Que una mujer piadosa no va a morir en el parto, sino que va a ser salvada de la muerte a causa de tener hijos. El problema es que si esa fuera la interpretación de este versículo, muchas mujeres piadosas no habrían muerto en el momento del parto. Así que tampoco puede ser posible esta interpretación. Nos queda una tercera interpretación, y esta es la que tiene mayor claridad. Acá el apóstol en el español no se va a poner algo, y hay una preposición ahí. Es la preposición día. Y la preposición día tiene 2 formas de verla. La primera es que la mujer va a ser salvada por medio de la engendración de hijos.
Y la segunda es que la mujer va a ser salvada a través de la engendración de hijos. Cualquiera de las dos funciona. El problema es que la primera, que te dije, por medio de, lo que estarías diciendo es que vas a ser salva teniendo hijos. Y eso no es lo que dice el pasaje. Entonces entendemos que lo que está diciendo acá es que vas a ser salvada a través de la engendración de hijos. Hay un pasaje que explica esto. Mira, en 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. 1 Corintios, capítulo 3, versículo 15. Dice así: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Te lo voy a leer en otra versión, en la Biblia de las Américas, en la Nueva Biblia de las Américas, para que puedas ver un poquito más de cerca qué está diciendo esta última parte. Dice, si la obra de alguien es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Sin embargo, él será salvo, y escucha esta parte, aunque así como a través del fuego. O sea, esa persona va a ser salvada, pero para llegar a esa salvación plena, él tiene que atravesar el fuego y va a ser salvo. Es lo mismo que está diciendo en 1 de Timoteo. Una mujer que atraviesa la maternidad, que se mantiene en la maternidad, que abraza la maternidad de la manera que Dios espera, es una mujer que está siendo santificada, que todo lo que hace en la casa, todo el desgaste que tiene como mujer, todas las malas noches, toda la obra de amor, de sacrificio, todo, cada acto que ella está haciendo, cada ropa que plancha, cada ropa que dobla, todo es un proyecto de parte de Dios para formar a Cristo en la vida de ella. Entonces, estar predicando acá delante y estar lavando los platos delante de Dios van a tener el mismo impacto. Tú dices, Carlos, no puede ser eso. Sí, eso es lo que está diciendo este pasaje. Porque la mujer ahora va a ser santificada. Ese va a ser el ámbito donde Dios observa su vida para que con fidelidad abrace la maternidad y viva bajo el gobierno de Dios en esta área. Entonces, ¿a qué se refiere la parte que dice engendrando hijos? Bueno, cuando habla de engendrar un hijo, no solamente se está refiriendo al punto donde un hijo nace, sino se está refiriendo a todas las etapas. El momento en que el hijo es formado en el vientre, cuando lo está amamantando, cuando lo está acompañando y lo está educando desde pequeño, cuando le está dando instrucción en la adolescencia, cuidar cuando esté enfermo, animarlo cuando está triste, reprenderlo cuando desobedece. Este es el lugar donde Dios va a santificar a la mujer. Ese es el lugar donde la mujer va a avanzar en su vida espiritual. Pero ¿por qué no se disfruta la maternidad? Hay una persona que hacía una encuesta y decía esto. Ahí las mujeres me pueden decir si es verdad o no. Dice, el 95% de las madres reportan que necesitan mejorar en al menos un área de su vida. El 80% dice que se siente abrumada por el estrés. El 70% afirma que no descansa lo suficiente. Y más del 50% se siente desbordada por los compromisos e insatisfecha con la repartición del trabajo y las tareas domésticas. Si la maternidad es algo tan hermoso, si la maternidad es el llamado tan sublime de parte de Dios, ¿por qué la mujer lo sufre tanto? ¿No sería más bien que sería algo lindo que yo abrazo y lo disfruto? Pero muchas veces no es la realidad. Lo que pasa en ese lugar muchas veces es que estás estresada por todo lo que hay en tu mente para hacer. Estás cansada porque
para la mujer no hay descanso. Hay un montón de cosas para hacer. Todo el tiempo está pensando en muchas cosas. Ahí tienes el ejemplo de la mujer virtuosa. Se levantaba de mañana, hacía la comida, le tejía ropa a su familia, luego salía a trabajar, volvía a la casa, seguía cuidando a los hijos. Era una mujer muy trabajadora. Entonces está el cansancio. ¿Por qué a veces hay insatisfacción? Donde no disfruto la maternidad. ¿Por qué a veces siento que se están desbordadas, que ya no dan más? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesita una mujer para abrazar esto de manera correcta y poder ser santificada? Porque si la mujer no lo está abrazando, déjame decirte algo, no está siendo transformada a la imagen de Cristo. Y esto es algo muy serio, porque Dios quiere utilizarlo para eso. ¿Pero por qué es que pasa todo esto? El siguiente versículo lo explica, o la siguiente parte del versículo. Así que el segundo punto es que una maternidad redimida se sostiene en virtudes bíblicas para su desarrollo. Dice así, la siguiente parte. Si permaneciere en fe, amor, santificación con modestia. Ahora arranca con un condicional. Y lo que te está diciendo, la cláusula condicional que usa Pablo acá es para decir, sí o sí, si una mujer abraza la maternidad y permanece en esto que ahora vamos a explicar, esta mujer va a estar siendo transformada a la imagen de Cristo. No hay duda. No hay una opción, no es que podría ser. No hay duda que Cristo está siendo impregnado en la vida de una mujer que está abrazando la maternidad. Ahora les dice que ella tiene que permanecer. Y acá Pablo va a cambiar y no va a estar hablando solo de una mujer de manera general. Dice, si ellas permanecieren, refiriéndose a todas las mujeres, se va a cumplir esto si permanecen. ¿Qué significa permanecer? Mira, acompáñame a Hechos 27:31, que lo ilustra perfectamente. Hechos 27:31. Dice así, pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Acá es la misma palabra que se usa. Sé que algún tiempo atrás estudiaron el libro de Hechos, así que espero que te acuerdes de esta historia. Versículos más atrás, Dios le dijo algo al apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Le dijo, todos los marineros van a sobrevivir, nadie va a morir. Y ahora Pablo les dice, si se bajan del bote, todos se van a morir. ¿Quién está mintiendo acá? Ninguno. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Dios los iba a salvar, pero ¿cómo los iba a salvar? Por medio de que ellos se quedaran dentro del bote. Que ellos permanecieran, que ellos no se bajaran y confiaran en que Dios los iba a salvar, aunque humanamente lo que uno debería haber hecho era bajar de ese bote. Porque con todas las olas y todo lo que estaba pasando, posiblemente el barco iba a ser destruido. Pero Dios le dice, no va a perecer nadie, solo quédense ahí. Es lo mismo que le está diciendo a la mujer acá. La mujer debe permanecer en la maternidad, confiando y dependiendo de Dios, sabiendo que lo que está haciendo ella en fidelidad, Dios está llevándola a ser conformada a la imagen de Cristo. Ella tiene que permanecer. ¿En qué tiene que permanecer? Bueno, al principio te decía, ¿por qué es que no la disfrutamos? ¿Por qué es que no estamos avanzando en santidad? Porque estas
cosas, fe, amor y santidad, van en contra de las expectativas irrealistas que muchas veces hay en la maternidad. Una casa ordenada, comidas saludables y caseras, caminatas con el cochecito, con el bebé, niños obedientes que aman a Jesús todo el tiempo, noches silenciosas, siestas tranquilas, tiempo para arreglarse, tiempo con las amigas. Esas son todas las expectativas que se pueden formar en la maternidad y se vuelve un caos porque nada de eso es real. Son solo expectativas que te gustaría que llegara a pasar, pero la realidad es que eso no pasa. No duermes muchas veces. El tiempo con tus amigas, si logras hablar 5 o 10 minutos, es una gran hazaña. El tiempo para arreglarse, si lograste arreglar a tus 2, 3, 4 hijos, fue una bendición. Los niños obedientes son niños que tú les estás enseñando de Jesús y en la casa son un tesoro y llegan a la iglesia y están corriendo por el púlpito y todo. Y tú dices, ¿qué pasó? Imaginas tu casa organizada, la tienes limpita, de repente te diste la vuelta para apagar la hornilla, regresaste a ver otro caos, otro tornado pasó por ahí. Y tú dices, ¿qué pasó? Bueno, esas son expectativas que uno tiene. Y por eso los ingredientes de permanecer son tan fundamentales y vitales para que una mujer la abrace y la disfrute. El primer ingrediente es la fe. La maternidad tiene que ser hecha en fe. Y sé que todas estas palabras las conoces, así que necesitamos ir por versículos para describir estas palabras de manera muy precisa. Acompáñame al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos, capítulo 1, versículo 17. Dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. La vida de un creyente es una vida de fe. Es una vida que va en contra de lo que tu mente dice, si va en contra de la Escritura. La vida de fe es una vida que va en contra de lo que el mundo te está diciendo y enseñando. Porque aunque tu mente te diga eso, tú crees realmente lo que la Escritura dice. Y tú crees que lo que estás haciendo hoy tiene grande valor, aun cuando para el mundo te humillen y te digan que no estás haciendo nada y que no estás creciendo como mujer. Pero en fe tú abrazas la maternidad entendiendo que delante de Dios es el llamado y la responsabilidad más alta y sublime que una mujer tiene acá en la tierra. Lo haces en fe. Porque si tú no lo haces en fe, cambiar pañales va a ser algo horrible. Tener que disciplinar en el día 25 veces va a ser algo que no vas a soportar. ¿Cuándo va a cambiar? Tener que volver a limpiar lo que le dije que no hiciera. ¿Por qué lo haces? ¿Por qué te esfuerzas? Porque sabes qué es lo que dice Dios. Confías en que Dios ha dicho la verdad y crees que lo que estás haciendo va a tener un fruto eterno. Y esa es la realidad. Una mujer se desgasta completamente en la maternidad. Porque es allí donde tú gastas todas tus fuerzas. No es en otro lado. Iba a terminar con un texto, pero quiero decírtelo ahora. Las mujeres ancianas que van a tener una posición en la iglesia cuando sean ancianas, el primer requisito que tienen es que hayan criado hijos piadosos.
La mujer no está para correr y hacer un montón de cosas. La mujer está para abrazar la maternidad y vivir su vida espiritual en la maternidad. En el silencio de su hogar es el lugar donde Dios espera que una mujer se movilice, se mueva y se entregue abnegadamente en fe a Dios. Romanos 10:17 dice: así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe crece a medida que la Escritura es predicada. Y créeme que las mujeres necesitan constantemente predicarse la Escritura. La necesitan desesperadamente. ¿Por qué? Bueno, los esposos creo que lo van a compartir conmigo lo que les voy a decir. Tú sabes que cuando tu esposa se va a una reunión femenina, te toca quedarte con tus hijos. Y claro, puede ser ese un momento muy agradable porque vos les haces, no sé, pochoclo, le haces lo que mejor, les pones una película y lo pasas. Pero, ¿qué pasa cuando tu esposa está enferma y te toca a ti cuidar todo? O se quema la comida o se quema tu hijo. Una de las dos pasa. Y tú piensas, ¿esto tiene valor? Claro que sí. Porque la mujer, el hombre pasa poco tiempo en casa y no está mal, porque Dios lo diseñó de otra forma, para cargar con otras responsabilidades. Pero ahora ella está ahí en casa, mientras la bombardean de atrás, diciéndole que eso no tiene valor, que está perdiendo el tiempo, mientras es bombardeada por dentro, mirando cada día que le está leyendo la Escritura a su hija, a su hijo, cada día que le está orando con él, y no ver avance alguno. Y diciendo, estás perdiendo el tiempo. La mujer necesita la Escritura, porque es lo único que la va a ayudar a constantemente redirigir su mente y recordar: lo que haces es valioso. Lo que haces no tiene límites. Lo que haces tiene una trascendencia, no solamente en esta generación. Si tú fuiste una mamá fiel, que entregó la doctrina de manera sacrificial, tú no tienes idea todo lo que puede llegar a pasar. ¿Sabes cómo se fundó Estados Unidos? Con unos hombres llamados los puritanos. Los más grandes o más conocidos fueron Jonathan y Sarah Edwards. Sarah Edwards era una mujer impresionante. Cuando tú miras todo lo que hacía, recuerdo haber leído en un libro que cuando George Whitefield fue a ver a Sarah Edwards y a Jonathan Edwards a la casa, salió de esa casa y dijo: me tengo que casar. Sí o sí, no importa con quién me caso. Dice que él veía en ese matrimonio el cielo en la tierra. No sé qué habrá visto, pero bueno, creo que sí, porque uno lo disfruta con su esposa. Pero él ve eso y dice: tengo que casarme sí o sí. Luego no te cuento todo lo que pasó con George Whitefield, léelo. Pero estas personas, Sarah y Jonathan Edwards, si tú haces una historia, un árbol genealógico, durante más de 6 generaciones vas a tener pastores, ministros, presidentes de Estados Unidos, diputados, abogados y todos piadosos. El trabajo de una mamá fiel tiene repercusiones en muchísimas generaciones. Por eso hay que hacerlo en fe. Otro pasaje, 2 Corintios 5:7. 2 Corintios 5:7. Dice: ahí el apóstol Pablo, porque por fe andamos, no por vista. La vida de un creyente es eso. Él no pone la mirada en lo que ve, en lo que es palpable.
Porque si nosotros ponemos la mirada en lo de hoy, te digo, parecería que no tiene ningún valor. Hay una imagen que quedó grabada en mi mente y era un día que fui al médico con mi hijo y con Sammy. Y recuerdo que cuando fui, Ian se portó mal, pero muy mal. Así que fui al baño, le fui a dar chachás, volví al médico y la primera pregunta que me hizo es: ¿qué fuiste a hacer? Así que bueno, le expliqué. No hizo más comentarios y después Ian se volvió a portar mal. Y lo que él dijo fue esto: ¿viste que lo que haces no sirve? ¿Qué hago? ¿Lo mando a un psicólogo? ¿Lo pongo en una esquina a pensar? No. Le doy paleta porque sé que no lo hago porque estoy viendo resultados. Lo hago por fe. Lo hago porque sé que Dios me ha dicho que la necedad del niño va a ser quitada por medio de la paleta. Porque Él va a ver la necedad del pecado y mirar la gracia que hay detrás de esa paleta. No voy a utilizar otro medio. Voy a utilizar el medio que Dios ha diseñado. No le voy a dar vinagre, no lo voy a mandar a correr 10 cuadras, le voy a dar paleta. Porque es el medio que Dios diseñó. ¿Y por qué lo hago? Lo hago por fe. Efesios 6:16. Dice así: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podéis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Sabes, muy poco hablamos sobre el ataque espiritual del enemigo. A veces con miedo de trazar un lugar o meternos a un lugar que nos puede generar tensión. Pero el apóstol Pablo habla de esto y no hay ninguna tensión. No es que voy a culpar al diablo por todo, pero quiero que sepas que el diablo constantemente está tirando mentiras a tu mente. Constantemente está buscando desanimarte de la vida espiritual en todo lo que la Biblia dice. Constantemente está trayendo dudas para ver si lo que estás haciendo tiene valor o no. No es un momento, es constante. No sé, me imagino tu cara en la mañana, no sé cómo fue, pero tal vez te levantaste con una expectativa de que te hagan un desayuno y todo, que te den un ramo de flores y de repente te levantas y nada, por ahí te dieron un abrazo porque medio se acordaron. Y tú dices, ¿vale la pena? Sí. Porque cuando viene esa mentira a la mente, solo la Escritura puede quitar eso. Cuando la verdad es predicada, cuando la verdad está en mi mente, realmente esas mentiras quedan relegadas. Dice, son apagadas, no las creo, esto es mentira. Imagínatelo a Job, es algo como lo que le pasó a Job. Pierde todo, le da una enfermedad, lo ves tirado en el piso. Bueno, ya está, la mujer se acerca y le dice, maldice a tu Dios y muérete. ¿Sabes cómo atacó él eso? ¿Recibiremos de Dios solamente el bien y no el mal? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Y se acabó. Seguimos adelante porque confiamos en quién es Dios y creemos que Él es bueno y que aún el dolor más intenso que estoy experimentando, sé que Dios está detrás de todo esto. Y la maternidad entonces empieza a tener sentido cuando la hago en fe. Y ahí, madres, léanse el libro de Hebreos 11, los héroes de la fe. La fe es activa. Estos hombres creían en lo que iba a pasar. ¿Te acuerdas de los padres de Moisés? Dice que lo vieron niño hermoso, lo tomaron
y se lo llevaron para criarlo. Ellos no querían respetar el decreto del rey, aun cuando sus cabezas estaban en juego. ¿Por qué? Porque sabían quién era Dios y lo que Dios podía hacer por medio de una maternidad fiel. Todo el pueblo de Israel fue salvado a causa de padres fieles, de una mamá que lo estuvo criando. ¿Quién está dispuesto a morir por la verdad que Dios dice? Solo una mujer que lo hace en fe, porque sabe lo que hay detrás de eso. Dios controlando todo. Lo siguiente es que tiene que ser hecha en amor. Esta tarea necesita de mucho amor, porque lo que vas a recibir de tus hijos no es retribución. Tal vez tú te levantas a la madrugada y haces todo por ellos, y lo que recibas son gritos, malos tratos, vergüenza muchas veces por su comportamiento, un montón de cosas. Esta tarea debe ser hecha en amor. ¿Y qué es el amor? Elegí 2 versículos para explicar esto, que creo que son muy precisos para hablar del amor. Dice en 2 Corintios 12, el versículo 14 y 15, dice así. 2 Corintios 12, versículos 14 y 15. Dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino busco a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más he amado menos. Pablo dice, esta iglesia lo único que ha hecho es pagarme mal. Me dieron una patada porque pusieron a un falso maestro adelante. Me dieron la espalda y me entregué completamente a ellos. Ahora muestran un arrepentimiento, así que voy por tercera vez. Y dice, y no busco lo de ustedes. ¿Por qué? Porque un padre no busca nada de su hijo. Uno no espera que uno se entregue al hijo y el hijo nos retribuya eso. Uno empieza a darse, y aún si estamos dispuestos a dar la vida mismo por ellos, por su salud, por su bienestar, por su educación, porque los amamos y no esperamos ningún tipo de retribución. Cuando esta tarea no es hecha en amor, lo que pasa es que no la disfrutas, porque siempre estás buscando que te lo retribuyan. Con un gracias tal vez, con un buen comportamiento, con buenas notas, algún gesto. Pero ¿y si no hay nada qué? Pablo dice, yo estoy dispuesto a gastar todo mi dinero por ustedes. Estoy dispuesto a gastarme a mí mismo, entregarme por completo. Y aun cuando lo único que reciba es nada, es menos amor. Eso es el amor. Y 1 Corintios 13 va a decir algo parecido. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. El apóstol Pablo dice, aunque de tu boca salga lo más bonito, sepas toda la ciencia y el conocimiento, pero no tienes amor, vienes a ser como 2 metales que los están golpeando. Tu voz lo único que causa es dolor y me irrita en vez de realmente querer escucharte. Pero un trabajo hecho con amor no causa eso. Y hay varias cosas que va diciendo, pero vamos al versículo 4. Dice, el amor es sufrido. La característica del amor es que por naturaleza el amor sufre.
Y el amor sufre porque el amor muere constantemente a sí mismo. Esta es una tarea de abnegación donde la mujer muere a sí mismo. Muere a tal vez salir arreglada como antes salía. Y no te digo que esté que no tenga que arreglarse la mujer. Pero a veces los domingos pasan cosas muy extrañas. Vos estás a punto de salir, todos están limpitos y justo se hizo popó en el vestido que llevabas. Y ya fue. No es lo más importante es atender a tu hijo. Y sales como estás. Donde quisieras no tener ojeras y mostrar una cara de juventud, las ojeras ya está, llegan hasta las mejillas. Y tú piensas, ¿vale la pena? Sí, porque el amor es sufrido, muero a mí mismo, muero a todo lo que soy yo, para que la persona pueda ver a Cristo a través mío. El amor es benigno, lo que hace es todo bondad. El amor tiene gestos de bondad. El amor no tiene envidia, el amor no está comparando y buscando alguna retribución o deseando lo que otros tienen. El amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se jacta, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor. Todo lo que pasa en la maternidad. Hay rencor, hay ira, hay gritos. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces esta tarea no está siendo hecha en amor. Porque cuando me enojo en esta tarea es simplemente porque no estoy recibiendo el bien que espero recibir, porque me estoy entregando para recibir algo. En amor. Por cuestión de tiempo vamos a avanzar un poquito más. En santidad. La palabra santidad acá tiene que ver con consagración. Porque él ya habló de la santificación. Parecería redundante que ahora dice que la santificación se da, que él abrace la santificación en el engendramiento de hijos con santificación. Pero no, lo que está diciendo es que la mujer se consagre a esta tarea. O sea, la mujer esté volcada a esta tarea, se entregue por completo. No hay otra tarea más digna. La mujer se entrega completamente. Con todas sus fuerzas, sus ganas, todo lo entrega a esta tarea de la maternidad. Y ahí se vuelve esta tarea algo hermoso. Pero añade una cosa más el apóstol Pablo, y es hacer esta tarea con dominio propio. Y tú dices, ¿por qué? El versículo que le antecede, el versículo 9, utiliza esta misma palabra para hablar que las mujeres tienen que vestirse con modestia. Y la palabra modestia acá es la misma que este versículo y se está refiriendo a humildad. La mujer debe recibir este rol humildemente y ponerse bajo su Señor y disfrutar de esto. No buscar algo diferente, no reaccionar con indignación o rebeldía de por qué soy mamá. No protestar, no desagradarme, sino complacerme en aquello que Dios me ha dado. Y disfrutarlo. Es mirar estos textos y no pensar en lo que decía anteriormente. No puedo enseñar adelante. Señor, tú me creaste para hacerlo mejor. Porque así como no me dejas enseñar, me has dado un ámbito para hacerlo de una manera constante e intensa. Y tal vez seas la mamá de un futuro pastor. Tal vez seas la mamá de un futuro misionero o misionera. No sé lo que tiene Dios. Y sería una bendición que tus hijos sean eso. Pero hay que hacer una maternidad en humildad. ¿Quieres disfrutarla? Las expectativas se te apagaron con esto. Hacelo en fe. Hacelo en amor. Conságrate a esta tarea y entrégate y da tu vida por esta tarea. Y hacerlo en humildad. Entonces vas a poder disfrutar de esta tarea. Ahora quiero rápidamente
darte 6 principios. 3 principios que apuntan a ti en cuanto a tu maternidad y 3 principios en cuanto a tus hijos. Lo primero, cultiva una sensación constante de tu propia insuficiencia. Reconoce que esta tarea no es algo que tú lo puedas hacer en tus fuerzas. Esta es una tarea que va mucho más allá de ti. Esta es una tarea que sobrepasa tus fuerzas, tu intelecto, tus habilidades, sobrepasa todo eso. Si no lo haces dependiendo del Señor, si no lo haces viéndote insuficiente, vas a fracasar en esta tarea. Porque es una tarea que necesita de mucha dependencia del Señor. Lo siguiente, cultiva tu propia mente con diligencia. Busca que la palabra de Cristo more en abundancia en tu vida. Esta es una área que a veces se vuelve muy negligente en la vida de una mujer, porque los tiempos cambian cuando tienes hijos, pero la mamá tiene que seguir buscando crecer y estirarse en ser fiel, en conocer la Escritura, en estudiar la Escritura, en entender la Escritura. Hace poco estaba hablando con un americano y me contaba de cómo era su mamá. Él tiene 8 hermanos más y la mamá hizo homeschool con los 9. Y la mamá en la escuelita en casa les enseñaba todo, pero aparte de eso les enseñaba griego a sus hijos. Y le dije, ¿cómo te empezó a enseñar griego? No, bueno, ella se metió a estudiar videitos de YouTube y trataba de entender un poco y nos empezó a enseñar eso. Porque ella entendía que lo más valioso que nos podía dar como hombres y mujeres de Dios era entender su palabra. Así que mi mamá se esforzó muchísimo en poder entregarnos todo de sí. Se desgastó completamente en esta tarea. Esta es una tarea que requiere de diligencia al conocer la Escritura. Tal vez no tengas el mismo tiempo que antes tenías, pero no puedes no tener tiempos con el Señor que cultiven tu mente hacia la fidelidad al Señor. Tercero, manifiesta la coherencia más constante. ¿Qué significa esto? Tus hijos necesitan ver que lo que dices haces. Porque si tú les enseñas una cosa pero vives otra, las amonestaciones que les hagas, aunque sean incansables, aunque te quedes sin fuerza, en el tiempo ya no tienen ningún valor. Porque al principio te obedecen, pero cuando miran esas incongruencias de que les dices tenemos que amar al Señor y el domingo, no sé, imagínate que hoy te fuiste a ver a tu mamá por el Día de las Madres porque querías hacerle un asado y querías que sea un día especial. Aunque tú no te des cuenta, lo que le estás transmitiendo a tus hijos es, esto es más importante que Dios. Sé congruente con lo que les dices. Porque luego cuando ellos tengan que elegir, van a elegir no por lo que tú les enseñaste, sino por la forma en cómo tú vives. Sé congruente con tu forma de vivir. Hacia los hijos, busca dominar sus caprichos. Como mamá tienes que ser fiel y si hay algo en lo cual tienes que volcar tu vida, es buscar que ese niño deje la necedad. Recuerda lo primero, nadie es suficiente para esta tarea, pero cría con una perspectiva clara de qué es lo que quieres trabajar en la vida de tu hijo. Porque si no vas a ser como un carpintero que va a la carpintería, compra un montón de madera y luego llega y dice, bueno, ¿y qué voy a hacer con esto? Bueno, algo va a salir.
No, cría pensando hacia adelante. ¿Qué es lo que quieres ver en tu hijo? Si tu hijo hoy tuviera 25 años, ¿qué quieres ver en ella o en él? ¿Qué te gustaría que se haya formado? No pierdas el tiempo pasa corriendo y se acaba muy rápido. A veces pensamos que el tiempo es eterno y tu hijo de 2 años ahora tiene 7, 8, el que tenía 8 hoy tiene 16. Y luego vamos corriendo desesperados. ¿Qué hago con mi hijo? Porque no quiere saber nada de Dios cuando tú no quisiste saber nada de Él cuando era niño. Cuando no quisiste invertir en la vida de Él. Cuando lo dejaste de lado. Cuando buscaba insaciablemente que le leyeras una historia y no estabas dispuesto a cuidarlo, a contarle, cuando quería muchas conversaciones y le entregaste constantemente las obras. Cuando ponerle una película era más fácil que conversar con él. Cuando jugar con él era más... mandarlo a jugar con otros niños era más importante que involucrarte en su vida. No culpes a Dios cuando tus hijos no están sirviendo al Señor o no están en una vida consagrada, si es que en tu pasado nunca le diste importancia. Tal vez les diste lo que necesitaban. Tal vez nunca les faltó una ropa, comida, pero no les diste lo más importante. No les diste a Cristo. Quinto, aplica toda su formación a su bienestar espiritual. Aprovecha todo el tiempo que puedas para entregar todas las verdades que sean necesarias. Todo. No hay temas ocultas con tus hijos. ¿Tienes un hijo de 5 años? ¿Ya le hablaste de la intimidad física, del sexo? ¿Por qué todavía no le hablas? Porque si no les hablas tú, lo van a recibir de la escuela y la manera como lo van a recibir de la escuela va a ser muy horrible, muy asquerosa, degradando completamente lo que es eso. ¿Ya le hablaste para qué está la vida? ¿Le has hablado de lo que es el trabajo? Criemos gastando el tiempo y invirtiendo constantemente cada momento. Y por último, abunda en una oración ferviente. Mantente orando por ellos. Constantemente. Es inevitable reconocer que hoy lo que Diego y mi persona somos es por una mamá que estuvo orando por mucho tiempo por mí. Digo, hay imágenes que uno no se olvida. Una mamá llorando en la ventana esperando que su hijo no venga muerto porque otra vez salió a tomar con sus amigos. Esa es la imagen que yo tengo de mi mamá constantemente en mi mente. Dios ha sido bueno. Y aunque he aprendido muchísimas cosas en el caminar de la vida cristiana, el Señor me ha dado modelos. Es inevitable no reconocer que Dios utilizó las oraciones de una mujer, de mi madre, para hoy estar acá. La crianza tiene que abundar en oraciones. Veamos un texto y con eso terminamos. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Dice así, 2 de Timoteo 3:15. O desde el 14, así lo leemos un poquito en contexto. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pablo le dice que a Timoteo que se mantenga en lo que él aprendió en el pasado. Él era el apóstol, le podría haber dicho, enfócate en lo que te he enseñado durante todo el ministerio. Le dice, no, enfócate en lo que tu mamá y tu abuela te enseñaron. Mantén la mente ahí.
No sabes el gozo que ha de haber sido para la mamá de Timoteo el que el apóstol Pablo venga y agarre a un joven de 16 años y le diga: me lo quiero llevar conmigo para morir por Cristo. Y esa mamá simplemente traer a su mente la verdad que le había enseñado por tanto tiempo a su hijo y decir: valió la pena, toma Pablo, llévatelo y que muera contigo. Eso es lo que se espera de la maternidad. Eso es lo que hace una mamá fiel. Se entrega por completo, que deja un tesoro inigualable en el corazón de su hijo. Pero esto solo la pueden hacer las mujeres que pertenecen al pueblo de Dios. Termino con una frase, dice así: a las madres bajo Dios se les ha encomendado el destino de la generación siguiente y por medio de ellas el de las generaciones posteriores. El mundo las mira, la iglesia de Dios las contempla, los espíritus de los santos que ya partieron las miran, las huestes angelicales y Dios mismo también, como aquellas cuya influencia pesa para siempre en los millares que aún no han nacido. Deja que el sentido de la importancia de tu alto llamado te anime a correr con paciencia la carrera que tienes por delante. Y cuando la hayas acabado y seas llamada a rendir tus cuentas, sentirás la indecible felicidad de ser bien recibida en las esferas de gloria y oirás la voz aprobadora de tu Dios Salvador: bien, buena sierva y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Cría con esta perspectiva de que Dios apruebe lo que estás haciendo hoy como mamá. ¿Oramos? Amado Padre y buen Dios, Señor, te damos tantas gracias. Gracias por que a través de este texto redimes la maternidad. Lo que el mundo hoy odia y detesta, lo que el mundo hoy combate, lo que lamentablemente aún en las iglesias ya no se habla ni se promueve, Señor, el tener hijos. Padre, es un atentado en contra de tu persona, de tu evangelio, de tu creación. Padre, la maternidad es un regalo de tu gracia. Y eres tan bueno que has decidido redimir a la mujer, salvarla, para que por medio de una maternidad fiel, ella sea transformada a la imagen de Cristo. Permite que mis hermanas, Señor, abracen la maternidad y que mientras estén lavando los platos, recuerden que Dios está siendo formada en sus vidas. Recuerden que 3 platos sucios tienen el mismo peso que un hombre enseñando. Señor, tú haces las cosas de manera inigualable y has decidido santificar a la mujer por medio de este rol precioso. Te ruego que mis hermanas lo puedan abrazar y permanecer haciéndolo en fe, en amor, en consagración y en humildad. Gracias, eterno y buen Dios. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.